Primeramente, el primer juicio fue con los ángeles que Dios trajo en el tiempo antiguo. Y estos ángeles decíamos que se rebelaron en contra del Señor, en contra de Dios. Estos ángeles, hermanos, no guardaron, dice el apóstol Pedro, la dignidad, ¿verdad? Y por lo tanto se rebelaron en contra del Señor, en contra de Dios. Así que, dice que Dios, versículo número 4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio, o en el juicio. Así que el primer juicio que trajo Dios en el tiempo antiguo el primero fue en el cielo, y fue primeramente con los ángeles, dice Dios. El segundo juicio que Dios trajo, dice la palabra de Dios, fue con Sodoma, en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé hubo otro juicio, dice la palabra de Dios. Y en los tiempos de Lot, con Sodoma y Gomorra, hubo el tercer juicio. Y Dios habla y advierte a los que cerraron sus oídos y no quisieron oír, no quisieron escuchar la bendita palabra de Dios. No quisieron seguir la regla del Señor. Por lo tanto, los ángeles, dice la palabra de Dios, búscame Isaías 14, por favor, Samuel, 14 del 12 al 15. Isaías 14 del 12 al 15, dice, el Señor está hablando a ¿quién? A Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por toda por tierra. Tú que edificabas las naciones, siguiente hijo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Siguiente, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora búscame Isaías 14, Génesis, Apocalipsis. Apocalipsis, hijo. Por favor. Así que, en Apocalipsis, capítulo 12, 9, ¿qué nos dice ahí también, hermanos? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El primer juicio que hubo fue en el cielo. La palabra de Dios nos habla y nos dice que el creyente, el cristiano, tiene que tener mucho cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. El problema es que hoy en día, hermanos, hay muchos predicadores y hay muchos pastores que están enseñando no la palabra de Dios, porque la gente hoy en día no quiere oír, no quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere orar, no se quiere esforzar para el Señor, no quiere vivir para Dios. Y por lo tanto se le hace más fácil escuchar falsos predicadores o falsos profetas o falsos pastores. ¿Por qué? Porque un falso predicador es un exponente, es alguien que expone, pero para persuadir a las personas, para que las personas lo sigan a él, o no caminen en la gracia y en la misericordia de Dios. Entonces, para que se rebelen en contra del Señor. Entonces, ese es un falso exponente de la palabra de Dios. Es alguien que está oponiéndose a la palabra del Señor. Y hay gente que le gusta que le digan, hoy Dios te va a bendecir de esta forma, hoy Dios te va a dar esto de esta manera, hoy Dios te va a dar aquello, pero nunca lo confrontan con la maldad y con el pecado. Por eso es un falso exponente de la palabra de Dios, porque no expone la palabra de Dios como debe de ser. Y hay muchos exponentes de esa forma, de esa manera, que hoy en día están engañando a muchos creyentes y a muchos cristianos, porque los cristianos no se están persuadiendo y no están caminando en la obediencia del Señor y en obedecer la palabra de Dios. Una de las cosas que tiene que aprender el creyente, que en el reino de los cielos hay estatutos, hay reglas y hay ordenanzas.
Y esos estatutos y esas reglas tienen que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no vivimos conforme a la palabra de Dios, mis hermanos, pues lógicamente estamos viviendo conforme a la carne. Así que estos ángeles, tratando de buscar una libertad. Ya no querían estar cerca del Señor, ¿verdad? Cerca de Dios. Pero ellos no reconocieron que esa libertad los iba a poner en esclavitud a los ángeles. Y los iba a llevar a prisiones de oscuridad a los ángeles. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Mucha gente quiere mucha libertad en el reino de Dios y que se le dé toda libertad. Y quieren vivir en un libertinaje, muchos creyentes o muchas personas, pero no quieren vivir bajo el mandato de la palabra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo advierte a la iglesia, y está advirtiendo a toda la iglesia, porque es una carta universal. No va dirigida a una sola iglesia, sino que a todos los creyentes y en todo el mundo va dirigida esta carta. Y dice que hubo primeramente un diluvio y en la tierra. El primer juicio fue ¿dónde? En el cielo, con los ángeles. El segundo, dice, juicio fue ¿dónde? En la tierra. Una vez que empezó a crecer la humanidad, empezaron ellos a desviarse. De tal manera dice la palabra de Dios que todo pensamiento y designio del corazón de las personas era de continuo al mal. Dame Génesis 5 del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No buscaban a Dios. Esta generación no quiso buscar a Dios. No le interesaba estar cerca del Señor. Esta generación solamente quería, como vamos a ver más adelante, dos cosas. Dame el siguiente, hermano. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, dice la palabra de Dios. Así que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre, de habernos hecho a nosotros, porque el hombre, en lugar de buscar a Dios, empezó a hacer el mal. Dice que toda la tierra se llenó de maldad, de iniquidad, de engaños, de mentiras, y se olvidaron totalmente de su Creador, se olvidaron totalmente del Dios que les dio vida, que les dio aliento y que les puso en esta tierra. Se olvidaron totalmente. Muchos creyentes así está pasando. Muchos creyentes, tengan cuidado, porque muchos creyentes no están viviendo para el Señor, no están caminando para Dios, no están tratando de agradar a Dios, tratan de agradarse a sí mismos o agradar a otras personas. Esos es porque están leyendo ¿qué? Exponentes de la palabra de Dios, personas que te dicen a través de la palabra: no hay problema con que tú no hagas las cosas malas, con que tú no vivas de esta forma. Tú no eres vicioso, no te vas a las drogas, no andas allá en los bares. Bueno, esos son los exponentes que te exponen una palabra, pero que realmente le agrada a la carne, no le agrada al espíritu. Vivir en el espíritu es caminar bajo la gracia de Dios. Así que los ángeles buscaron la libertad, pero encontraron un lugar de esclavitud. Y estos, dice el apóstol Pedro, buscaron cómo agradarse a sí mismo, satisfacer los deseos de la carne. ¿Y qué sucedió? Dios se agradó de ellos. Y más adelante podemos que hubo un juicio. Pero ¿qué dijo el Señor? En Lucas 17, 26 al 29. Por favor. No, perdón. Mateo 24. Mateo 24, del 28 del 38 al 39. ¿Qué nos dijo el Señor? Porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces la misma palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que todas estas cosas que están pasando y que están sucediendo es que la venida de Cristo se acerca. Porque muchos están oyendo falsos profetas y falsos maestros, que son los exponentes de la palabra de Dios, pero exponen una palabra que le agrada a la carne, no que te lleve al espíritu, no te reta para hacer mejor esa palabra. No te hablan la palabra de Dios de lo que Dios quiere y de lo que Dios desea. ¿Qué busca Dios? La santidad. ¿Qué dijo Jesús? Orar para que no caigas en tentación.
Nosotros tenemos que aprender a tener una relación, una comunión con Dios, a vivir bajo los preceptos, porque tenemos preceptos en la palabra del Señor que nos dirigen y que nos guían a cada uno de nosotros. Así que le dice el Señor que será como los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo los días de Noé? Comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y no entendieron, dice la palabra del Señor. No entendieron que tenían que vivir para Dios, no para sí mismo, sino para el Señor tenían que vivir esta gente, ¿verdad? Así que esta es una advertencia ¿para quién? Para los cristianos, para nosotros. Y el apóstol Pedro nos dice que si Dios no perdonó ni a aquellos ni a los otros, ¿y qué dice de Sodoma y Gomorra? Y vamos a ver. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo entero. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, ¿qué hizo también Dios ahí? Condenó, enjuició a Sodoma y a Gomorra, dice la palabra de Dios. 3 juicios menciona, y 3 juicios del creyente que quiere vivir una vida carnal, o a la gente que quiere vivir impíamente. Tiene que meditar que Dios trajo 3 juicios y que Dios no perdonó ni a los ángeles, ni a la generación de Noé, ni tampoco en los tiempos de Lot. No los perdonó, dice el Señor. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que nosotros como creyentes tengamos temor, que tengamos ese temor delante del Señor. Y nos habla el Señor y nos dice claramente: quien vive impíamente debe de tomar estos ejemplos. Dios juzgó al mundo antiguo con estos 3 ejemplos de juicio. Ahora bien, Dios tiene ¿qué? Normas. Y Dios tiene normas para vivir en su reino, para caminar con Él, para andar con Él. Por eso la palabra de Dios dice: y Enoc caminó con Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue una persona agradable ante los ojos de Dios. Todo lo que hacía agradaba a Dios, porque buscaba a Dios. ¿Y qué más hacía? Trataba de vivir de acuerdo a la justicia que Dios demanda. Y en el Evangelio de Cristo Jesús, cuando se nos dio el Evangelio, dice que ahí se nos revela que la justicia de Dios, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros, hermanos, se nos manda a vivir en la justicia del reino de los cielos, en la justicia del Evangelio del Señor Jesucristo. Si mis palabras están en vosotros, hacer todo lo que yo mando. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no oras? Oren para que no caigan en tentación, crezcan para salvación y para vida eterna. Y dice: deseen como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos llama a orar? ¿Cuántas veces nos llama a unirnos a orar? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a hablar, a testificar de su obra, de su reino? Y nosotros lo ignoramos. Ignoramos la palabra. Entonces, ¿qué se requiere aquí en la palabra de Dios? Obediencia. Se requiere que seamos obedientes a la palabra del Señor. Y esa es la clave que sale aquí, hermanos. Es la palabra que sobresale: obediencia. Es el deseo de Dios ver a un pueblo, a una iglesia obediente, a una iglesia que le obedezca al Señor Jesucristo. Así que, cuidado, hermanos, porque hay normas que si no estamos caminando bajo esas normas, también Dios puede hacer algo que nos puede dañar y nos puede lastimar. Dios tiene que normas en su reino. Romanos 1:18, dame por favor. Sobre ella dejaron un poquito, el 18 todavía no empezaron. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Quiénes detienen con justicia la verdad? Pues aquellos que conocen la verdad y no sueltan la verdad, no hablan la verdad. Aquellos que no comparten la verdad.
aquellos que no viven conforme a la verdad de la palabra, conforme a la verdad del Evangelio, y no nos esforzamos en vivir conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, la ira de Dios dice que se manifiesta contra toda ¿qué? Impiedad, contra los hombres que tienen la justicia del Señor o la verdad del Señor. La están deteniendo, no la están soltando por miedo, por temor, porque tienen tal vez más agrado de servir a fulano, sutano, perengano, o agradarse a sí mismo, agradar a fulano, sutano, que agradar a Dios. Primeramente hay que vivir conforme a la ley y conforme a la palabra de Dios, mis hermanos, para poder caminar bajo la gracia y la misericordia del Señor. Así que este pasaje representa las normas que nos deben de guiar, tanto a usted y a mí también. Está representando, somos responsables de qué normas nos están conduciendo en nuestras vidas, o cómo me estoy dejando guiar por los falsos maestros o por los falsos profetas. Somos responsables, hermanos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene una palabra en la Biblia, y conforme a la Biblia usted tiene que ir meditando. Así que le invito para que usted camine bajo la gracia y la misericordia de Dios. Dame el siguiente, Samuel, el versículo número 10. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice. Lo que de Dios se conoce le es manifiesto al hombre, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó a usted? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo lo manifiesta su verdad? Por medio de la palabra de Dios. ¿Que a dónde tenemos que ir? A la palabra del Señor. ¿A quién tenemos que pedirle si nos falta sabiduría? A Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a Dios a todos abundantemente y sin reproche alguno. Pero pídala con fe, no dudando. Así que si alguno tiene falta de sabiduría, pues pídale a Dios. Entonces, le falta revelación, pídale al Señor. Dame revelación, Señor. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy caminando, Señor, conforme a tus normas, o conforme a mis deseos, o conforme a las normas de fulano, sutano, perengano? Entonces aquí es donde uno tiene que hacer un alto y procurar y agradar a Dios. Quien ama la justicia de Dios sufre al ver la depravación que alcanza a los que se separan de Dios. Alcanzar el juicio de Dios a los que se separan de Dios, hermanos. Tarde y temprano los va a alcanzar. Nadie puede escapar, dijo el Señor, ¿verdad? No te puedes esconder en ninguna parte. ¿Dónde iré de tu presencia? Dijo el rey David. ¿Y dónde me esconderé? A lo profundo del mar, a detrás de las estrellas, allá estás tú. Nadie puede escapar de la justicia de Dios, hermanos. Y tarde o temprano esa justicia va a alcanzar al hombre. ¿Qué nos pide el Señor? Que caminemos bajo las normas que Dios establece, y que caminemos bajo esas normas. Ahora sí, la segunda de Pedro, capítulo 8, por favor, hermano Samuel, versículo 9. Muy bien, déjame leer el 7. Y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Entonces Lot fue librado. ¿Qué hacía Lot? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justo viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Así que el juicio va a llegar, hermanos. Pero si usted camina bajo la justicia de Dios, el Señor lo va a librar, el Señor lo va a cuidar, el Señor va a librar su casa, el Señor va a librar su vida, el Señor va a librar su salud, porque Él sabe librar a los justos y a los piadosos. Pero los que viven de una manera necia, apartados, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo, lo que yo tengo que hacer, a mí nadie me manda, y nos orgullecemos, hermanos, y nos enaltecemos, entonces el Señor puede traer una demanda para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad?
¿Qué Dios quiere cuando nos confrontemos? O cuando Dios nos está confrontando, que nos regresemos a Él. Dios no quiere que salgas molesto, que salgas enojado, que salgas ahí, me tiraron todo, me estuvieron tirando ahí. No, Dios quiere que te regreses a Él. Para eso te confronta el Señor con su palabra, para que tú medites realmente qué es lo que está fuera de las normas de Dios en tu vida, lo que estás haciendo mal, hermano, hermana. Dios te ama y Dios desea que seas bendecido por Él, que seas bendecido y que Dios te quiere librar de ese juicio que puede venir a tu vida. Así que disponte para el Señor, esfuérzate para Dios, vive para el Señor, no vivas para otras personas. Dice el Señor: el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, más que a mí, no es digno de mí. No trate de vivir para agradar a fulano, sutano, perengano. Trate de vivir para agradar al Señor. Usted fue comprado. Recuerde que fue comprado usted, mi hermano. Se pagó un precio por usted. En la sangre del Cordero, el sacrificio del Cordero. Así que si usted rechaza ese sacrificio, ya no queda más sacrificio por el pecado de mi hermano y mi hermana. Así que dame el versículo 26 y 27, por favor, Samuel. ¿Sabe Dios librar? Romanos 1, 26 al 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus vasillas, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la atribución debida a sus caminos. Esto fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y esto fue lo que sucedió, mi hermano. Y el Señor dijo claramente: serán como los días de Noé, y serán también como los días de Lot. Dame Lucas 17, por favor, Samuel. Lucas 17, del 26 al 29. Como fue también los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día del que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Vendrá con qué? Con juicio. Y a sus escogidos los apartará. Los corderos a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los cabritos representan la rebeldía, hermanos. Aquellos que no caminan bajo la obediencia del Señor Jesucristo. Están representando osadía, desprecio a la verdad. Osadía al Señor. Diciendo: yo soy lo que soy y hago lo que yo hago, y a mí nadie me dice lo que yo hago. Tenemos un Señor, un Dios, un Espíritu, y tenemos también una regla que cumplir con el Señor, o que llevar a cabo. Bienaventurado y dichoso el hombre que guarda tus palabras y tus mandamientos, dice el rey David. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que, un exponente es un mensaje positivo, mis hermanos, de los que ponen un mensaje positivo. Puede ser eso un falso maestro, pero no causa ningún arrepentimiento en contra de ellos. Ese mensaje no causa y no te lleva a confrontarte con lo que estás haciendo. Y esos son los exponentes, son los falsos maestros que nos habla el apóstol Pedro. Son los aquellos que te dicen: todo está bien, tu vida será fructífera, vas a tener un carro, vas a tener esto o aquello,
Esos son los exponentes de la palabra de Dios. Son los que te tratan de iluminarte, pero no te dan la luz del Evangelio. De repente viene un resplandor y te sacude. Y te sientes emocionado ese día, esa semana, pero al rato se te olvida y vuelves a lo mismo. No pasa nada, porque estás escuchando un falso maestro. Así es como lo debes de ¿qué? De identificar. ¿Cómo identificar un falso maestro? Lo debes identificar de esa forma. Un falso ¿qué? Exponente de la palabra del Señor, que nunca te habla acerca del pecado, que nunca te habla que hay que santificarnos, que nunca te diga que la fornicación es pecado, que nunca te dice que andar cometiendo adulterio es pecado, que andar robando es pecado, que andar también tomando lo que no te agrada es pecado, codiciar es pecado. Eso no te dice un exponente, un falso maestro. Y Pedro dijo, habrá falsos exponentes. Será como los días de Noé. Aquellos que ofrecen dinero por los dones del Señor. Y Pedro sabe muy bien, porque un día confrontó un tal Bar Jesús en el capítulo 8 del libro de Hechos. Le dijo, dame el don y te voy a dar dinero. ¿Cuántos hay ahorita que te dicen, paños ungidos, $200? ¿Quién quiere un paño ungido? $200. Esos son los exponentes, hermanos. Y muchos van y corren tras ellos. Muchos quieren eso. Quieren, hermanos, que al enfermo vaya y se le pone el paño y se sane. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Llama a los ancianos de la iglesia y únjalo. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, para que sean perdonados. A lo mejor esa persona tiene una ofensa y no la ha confesado a su hermano, a su esposa, a sus hijos, qué sé yo. Y por eso está así como está ese hombre, esa mujer, porque no ha confesado su ofensa. ¿Y qué tiene que hacer? Confesarla y llamar a los ancianos de la iglesia. Pero esos son los exponentes. Esos son los predicadores de hoy en día, hermanos. Son los que llenan las iglesias. Son donde van y corren. Muchos. Y muchos son los que son rebeldes a la palabra de Dios. Están aquí, pero hay rebeldía. Se encuentran en rebeldía a la palabra del Señor. No caminamos conforme a la palabra de Dios. No vivimos conforme a la palabra del Señor. Así que esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Así que, ¿cuál es la diferencia de un exponente y un referente? Son los representantes del carácter de Dios. Son aquellos, hermanos, que confrontan al hombre con la palabra del Señor. Dios dice esto, así lo dice el Señor, como lo decía el profeta Usías. Por eso, ¿sabes lo que significa para Usías? El representante de mi carácter. El que le decía, porque le decía al rey, tú nunca me dices nada, tú nunca me dices las cosas como deben de ser. Los otros profetas sí vienen y me dicen cosas agradables, pero tú siempre vienes y me dices lo contrario. Vive Jehová eso, que voy a hablar lo que Él me diga. No voy a hablar otra cosa, lo que Él me diga voy a hablar. Dice el Señor que hoy vas a morir. Dice el Señor que te van a quitar tu reino. Dice el Señor que te va a pasar esto en tu casa. Eso es lo que no querían escuchar, porque había rebeldía en el rey, porque había una actitud
ignorante en el rey también, porque no conocía la palabra, o se dejaba guiar por los falsos profetas que venían y les ponían, eran sus exponentes, y venía Usías como un referente. Dios dice esto, Dios dice esto y esto otro. ¿Qué debe ser el creyente hoy en día? ¿Qué dijo Josué? Ustedes busquen a quién van a seguir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Queremos servir a Dios, hermanos. Queremos que Dios sea exaltado, queremos que Dios sea glorificado, queremos que Dios sea engrandecido, y queremos ver la presencia y la gloria de Dios. Así que tenían que un mensaje vacío, sin contenido espiritual, pero atractivo a los deseos de la carne, que le agradaba a la carne. Ese es un exponente. Les promete libertad, y la libertad nunca es encontrada en la carne, mis hermanos. Esta libertad solamente el Espíritu de Dios la puede otorgar. La carne nunca la vas a encontrar a libertad. Qué tremendo. Yo recuerdo que una vez fui hijo de un pastor. Hermano, hijo, yo creo que lo que estás haciendo no estás bien, hijo. Estás mal lo que estás viviendo. Yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Es libre. Esa libertad no te la vas a encontrar. Le dieron los papeles al muchacho, y su libertad, que él decía, fui y robó un carro con otros dos y lo echaron, le quitaron los papeles. Puso en vergüenza a su papá, y ahora él está por allá en Obregón, y el papá está en la mamá, allá ya no puede cruzar, allá en Phoenix. ¿No escuchó? No yo. Papá le tenía miedo decirle: hey, hijo, estás mal lo que estás haciendo, no es correcto lo que estás haciendo, hey, arregla tu vida, comienza a comportarte como debe de ser. No quiso, hermanos, y como dice la palabra de Dios, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Así que en la carne, hermano, es que esclavitud. Solamente el Espíritu puede dar libertad, andar en el Espíritu. El Espíritu de Dios te la puede otorgar. Es una manera equivocada de sentirte libre. Ahora son esclavos de corrupción. Significa decadencia y muerte. Un esclavo de esclavitud significa que está en una decadencia y está bajo pena de muerte. Por eso el Señor dice, Primera de San Juan, y habla: si alguno está bajo pecado de muerte, no ores por él, ni pidas por él, dice el Señor, porque ya está bajo pecado de muerte. No ores ni pidas por él, porque ya hay pecado de muerte. Porque vive ¿qué? En la injusticia, vive en hechos inicuos, como dice la Escritura, la palabra de Dios. Y mayormente aquellos que siguen la carne, andando en concupiscencias e inmundicia, desprecian el señorío del Señor. No camina bajo el señorío, la obediencia quiere decir. No camina bajo la obediencia del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué haces eso? Dice el Señor, ¿verdad? Entonces Dios quiere que obediencia, que seamos hombres y mujeres obedientes a Él. En 2 de Pedro, versículo 20-26,
el peligro de caerse es irse detrás de los falsos maestros. De caerte, de resbalar, es irte detrás o de las falsas filosofías, o de las falsas enseñanzas, o de tu intelecto, mi hermano, que de una forma u otra también te está engañando. El Señor nos habla, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de la maldad y del pecado, que vivamos de una manera piadosa delante de Él, que le agrademos al Señor. Eso es lo que el Señor pide para cada uno de nosotros, para usted y para mí, mi hermano. Dios demanda bajo su palabra eso. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con un precio, le pertenecemos a Cristo en cuerpo y espíritu, somos del Señor y por lo tanto debemos de vivir para el Señor. Dice el versículo 20, mi hermano: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Así que no debemos de enredarnos otra vez en que en la contaminación del mundo. Ya el Señor nos libró de la contaminación del mundo. Ya somos libres. Ya libró tu casa, ya libró tu familia, ya libró tus hijos, mi hermano, mi hermana, ya libró tu vida. Ahora no te enredes en las contaminaciones del mundo, en las fiestas, en los bailes, en las pachangas del mundo, mi hermano. No te enredes en esas cosas que el mundo te ofrece y te da, y te vayas apartando y te vayas alejando más del Señor, de tal forma y de tal manera que ya no es Cristo el primer lugar en tu vida, que ya no es el Señor el que ha tomado el primer lugar en tu vida. No te enredes. ¿Por qué? Porque estás siendo ¿qué? Vencido. Y estás siendo vencido por el mundo, mi hermano, por la carne le empieza a agradar, le empieza a agradar. Recuerde que usted tiene dos vidas, hermanos: la vida carnal y la vida en el Espíritu con Cristo. Se le dio el Espíritu de Dios cuando creyó en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando vino el Espíritu Santo te dio poder. Te dio poder. ¿Para qué? Para que venzas, para que seas un vencedor. Te dio ese poder el Señor. Ejercita ese poder en tu vida, mi hermano. Camina bajo ese poder. Manifiesta el poder del Espíritu Santo. Fortalécete en el Espíritu, orando, leyendo, estudiando, obedeciendo la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios no vaya a confrontar. Y de repente te vas a sentir que ¡pum!, te pegó fuerte la palabra de Dios. No la ignores. Medita y pide a Dios la fuerza y la fortaleza para obedecer esa palabra. No la ignores, mi hermano y mi hermana. No pases de largo la bendita palabra del Señor. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. He vencido. Saliste de la contaminación del mundo y le está hablando a ¿qué? A los que estamos en la iglesia, a nosotros, los que una vez, hermano, habiendo sido esclavos de la contaminación del mundo, de concupiscencias, de los deseos de la carne, vicios. Yo era el esclavo del alcohol. Tenía muchas ataduras de esclavitud en mi vida. Y para la gloria del Señor, Él me liberó. ¿Cómo voy a volver otra vez a irme en los bares? ¿Cómo voy a otra vez a andar en las pachangas? Poner música mundana. Todo eso que me va seduciendo, dice la palabra de Dios. Te va contaminando todo eso. Y esa contaminación te va a vencer un día en lo espiritual. Carnalmente te va a doblegar y te vas a volver esclavo de esa contaminación. Porque si alguno es vencido, dice, seas esclavo del que lo venció, dice la palabra de Dios. Ahora ya eres esclavo de vuelta. Por eso hay muchos hermanos que andan vagando ahí en la calle. Muchas personas que dicen, sí, yo conozco, y sí conocen mucha Biblia, pero son esclavos. El orgullo, la soberbia, la desobediencia fueron las causas por las cuales se apartó y se alejó del Señor. Así que, ¿cómo viene a ser su estado? Peor que el primero. ¿Se acuerdan de aquel Señor que le sacó el demonio? ¿Qué le dijo el Señor?
Este demonio salió, dice, y salió y anda por lugares vagando. Y dijo, voy a volver a mi casa. Encuentra la casa adornada y vacía. ¿Y qué dijo el demonio? Voy a traer otros 7 peores. Y su peor estado viene a ser peor que el primero. Así le acontece, dice el Señor. Así pasa con aquel que no quiere caminar con el Señor, que no quiere andar con el Señor. Tarde o temprano, hermanos. Escuche bien la palabra, oiga bien la palabra, y no se falle conmigo, mi hermano o mi hermana, porque Dios quiere que usted, si tiene algo que ha dejado de hacer para el Señor, vuelva a hacer. Exhortó el Señor a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y a la iglesia de Tiatira, ¿qué le dijo? Tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes ninguna necesidad, y no sabes que tú eres un pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y vistas tu desnudez y te cubras. Y le exhorta fuertemente el Señor en Apocalipsis, una de las iglesias. Así que, mis hermanos, el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque han regresado a la contaminación del mundo. Dejaron el señorío del Señor. Ya no queda más sacrificio, dice Hebreos capítulo 10, por tu pecado. Lógicamente Dios tiene misericordia y está esperando a que regreses, que vuelvas, y que vuelvas a tener esa relación, esa comunión con Él. Dios está esperando de vuelta, mi hermano, que tú regreses antes de que sea tarde. Estoy leyendo el profeta Jeremías, y le decía, y le volví a hablar, y el profeta dice: hagan caso, obedezcan al Señor, vuelvan de vuelta. Y decía el profeta Jeremías al pueblo. Iba con el rey, y el rey, en lugar de oír el mensaje que traía el profeta Jeremías, lo agarraban, lo echaban a la cárcel, lo metían en el cepo, en lugar de hacer caso y obedecer. Obedezcan, le decía el Señor por medio del profeta Jeremías. Yo voy a regresar a ustedes, pero ustedes necesitan regresar hacia mí. Lo noto que se están yendo más lejos y más lejos, y sigue apartando más el pueblo del Señor. Y Dios nos empieza a exhortarnos. Así que, cuando usted escucha un referente, mi hermano, muchas veces se molesta. Porque hacen que la reflexión lo confronte, se enoja, porque está escuchando un ¿qué? Referente. Ese era Jeremías, un referente. Hey, referente de Dios. Hey, deja de hacer eso lo que estás haciendo. Y era Jeremías era un aguijón en la vida del rey y del pueblo también. No lo quería. Iba y les decía, porque ese mensaje, mis hermanos, era un mensaje que los confrontaba y no querían regresar al Señor. ¿Por qué muchos se siguen los exponentes? Porque no quieren vivir en el Espíritu. Porque son los tibios. Esos son los tibios, mis hermanos. Ni fríos ni calientes. Se conforman con decir: si yo soy cristiano, yo también creo en Cristo, no tengo ninguna imagen, yo no ando en drogas, no ando en alcohol, no le faltaba mal a nadie. ¿Y cuántas veces al día oras tú? Por tu familia, por tus hijos. ¿Cuántas veces oras por tus vecinos? ¿Cuántas veces, hermanos,
te postras de rodillas y te quebrantas por la gente que estás viendo alrededor. ¿Cuántas veces sales y le entregas un folleto a alguien y le compartes el Evangelio de Cristo? ¿Cuántas veces te dispones tú para venir y servir aquí a la iglesia? ¿Cuántas veces le dije al Señor, Señor, envíame aquí? Envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hermanos, no solamente es traer el título de cristiano, mi hermano. Hay que vivir para el Señor. Hay que imitar la iglesia primitiva. Todos los días no cesaban de ir por las casas y de reunirse en el templo, orar y repartir el pan con alegría y sencillez de corazón. Todos los días, hermanos. Venimos el viernes. Venimos el día domingo. Que algunos llegan, hermanos, ya para terminar el servicio. Algunos llegan, hermanos, y luego se duermen. Ni atención ponen a la palabra del Señor, ignorando la palabra. No escuchamos la palabra, hermanos. Y nos entra por un oído y nos sale por otro oído. Deja que la palabra de Dios penetre, que te toque, que te bendiga, hermanos. Deja que la palabra de Dios te sacuda, porque estamos viviendo tiempos duros, difíciles, mi hermano. Y Dios es quien desea y anhela que tú seas más que victorioso y más que vencedor. Y fíjese cómo lo sigue expresando el apóstol Pedro. Eres vencido, dice. Eres derrotado. Porque lo mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volvieran atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor. ¿Dónde está tu familia, hermano? ¿Dónde están tus hijos, tus hijas? ¿Qué están haciendo ahorita? Este es el día del Señor. Antes nos reuníamos dos veces al domingo, en la mañana y en la tarde. Ahora, hermanos, batallamos por reunirnos una vez a la semana. Nos reunimos miércoles y viernes. Teníamos, hermanos, 3 o 4 horas en la mañana, porque teníamos escuela dominical. Ahora nos reunimos 1 hora, 1 hora y media. Y cada vez es más difícil que usted venga, hermano. Que usted se congregue para esa hora, esa media hora, adorar a Dios, exaltar a Dios. Es más difícil. ¿Qué dijo el Señor? Que la generación del diluvio, ¿cómo estaba? Comiendo, bebiendo y dándose en casa. Puro banquete. Puras fiestas. Y para Dios, nada. Nada para el Señor. Pero cuando tenemos un problema, hermanos, oren por mí. Pido oración por esto. Hermano, es que estás escuchando a un exponente. Y tú no sabes que tienes el poder y la autoridad en nombre de Cristo para orar por ti mismo. Y que tú puedes liberarte tú mismo. Porque estás escuchando, porque no lees, no estudias. Porque ese hombre es muy carismático. Porque te hace reír. Porque te hace brincar. Porque te hace aplaudir. Porque te mueven las emociones, pero no pasa nada. No hay un cambio espiritual en tu vida. Esa predicación no te incitó a buscar más al Señor, a estudiar más la palabra de Dios, a ser mejor esposo o mejor hijo, en guiar mejor tu familia en el camino de Dios.
Solamente te emocionó. Porque estás escuchando ¿qué? Exponente, mi hermano. Pero no estás escuchando un referente. Así que ahí, hermanos, no hay crecimiento ni hay fructificación. Somos como la higuera que se secó con el Señor. Fue a buscar frutos, pero no lo encontró. Imagínense, hermano, 20, 30 años, 40 años en el reino de los cielos y que el Señor no encuentre frutos en nosotros. Qué triste sería, ¿verdad? Qué tremendo será eso, mi hermano. Que tengamos tanto tiempo y nunca nos amaneció. Nunca nos dimos cuenta que era mejor servir a Dios que servir al mundo. Así que la carne vuelve al mundo. Muchos pueden aparentar y decir, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, es lo que el Señor les dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pues si yo en tu nombre hice esto, yo servía, o dejé de servir, pero yo serví. Yo oraba, pero ya no oré, pero sí oré, Señor. Señor, si yo ofrendaba y yo diezmaba, pero es cierto, ya no ofrendé ni diezmé. Sí sería evangelizar, Señor, pero no me gustaba, Señor, por eso dejé de ir. Nunca repartí folletos, Señor, pero ¿qué le hace, Señor? Pero aquí estoy yo. Hermano, dijo el Señor, la carne vuelve al mundo y ahora es vencido por el mundo. No derrotó el mundo, qué tristeza, ¿verdad? Dijo Cristo, no temas manada pequeña, yo ya vencí al mundo. Y tú eres más que vencedor. Pero nosotros no lo hemos creído. Necesitamos creerle. Dile a tu conciencia, dile a tu mente, somos más que victoriosos, somos más que vencedores. No vamos a caer en esto. No vamos a ser seducidos. No vamos a ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Necesitas decirlo, hermano. Necesitas confesarlo cada día, cada mañana, y hablarle a tu mente. Así que, nunca cambió. Cambiaste tu naturaleza divina por la naturaleza pecaminosa. Ya no quisiste andar en el espíritu, ahora quisiste andar en la carne. Y la cambiaste. Le diste más lugar a la naturaleza carnal que a la naturaleza divina. Sabe que usted es en el mundo. El hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque para él son locura. Porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero usted sí puede. Si es un hijo, una hija de Dios, usted sí puede percibir las cosas del mundo. Pero el hombre natural no. Eso es porque nomás tiene una naturaleza. Y Pedro dice como el perro que va y vuelve a su boca. O sea, nunca cambió su naturaleza. El perro nunca la cambia. Su naturaleza es esa. Y la naturaleza del cuerpo es lo mismo. Nunca la cambió. Nunca cambió su naturaleza. Quiso vivir en la naturaleza de la carne. ¿Y la naturaleza de la carne qué es? El mundo. Es arrastrado y seducido por el mundo. Porque nunca la quiso cambiar. Porque nunca quiso agarrar la cruz y crucificar esa área. Cristo dijo, toma tu cruz cada día. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que hago, lo hago para agradar a Cristo. Es más, ni yo mismo me agrado. 2 Corintios capítulo 5. Ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Agrademos al Señor, hermanos. Agrademos a Cristo. Porque un día
El Señor lo dijo. Lucas 17, 24 al 26. Y menciona los dos juicios que hubo en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Dos juicios. Y Pedro lo viene y lo recalca. Que este justo todos los días afligía, viendo los hechos inicuos de todos aquellos malvados. No te puedes contentar. Lot así lo hacía, dice la palabra de Dios. Porque este justo que moraba en ellos afligía cada día su alma justa, viendo y viendo los hechos inicuos de ellos. Oraba por ellos. No se quisieron convertir, pero no oraba por ellos. Y se afligía verlos de esa forma. No te afliges tú ver a tu familia así, hermano. Apartados, alejados, sin deseos de servir a Dios, sin deseos de venir a la iglesia, de exaltar y glorificar el nombre de Dios, y viéndolos que cada día tu hijo y tu hija está agarrando el camino de la perdición. No te afliges, no te duele verlos así. ¿Qué tienes que hacer? Orar por ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios produzca el querer como nacer en sus vidas. Hasta que Dios los llame a su reino. Seguir orando por ellos. A lo mejor ya no les vamos a decir nada, pero recuerda que la oración del justo puede mucho. Recuerda bien que venía aquella mujer, la necesidad de orar y no desmayar. Venía aquella mujer, dice, hazme justicia. Y venía, hazme justicia. Tenemos que creer la palabra, hermanos. Que por mucho tiempo estuvo tocando a la corte del rey, hasta que por fin dijo, no, pues le voy a hacer justicia, porque me molesta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les aseguro que no. Pero si estamos como Pedro y Juan cuando los invitó a orarnos, ¿no pueden orar conmigo una hora? Los encuentro dormidos. Y al rato, hoy otra vez los encontré dormidos. ¿Qué no pueden orar conmigo una hora? Le dice el Señor. ¿No pueden estar conmigo una hora? ¿No me pueden acompañar? ¿Y sabe qué? Era el tiempo de la función de Cristo. ¿En qué iba a estar ahora? Bajo la condenación por el mundo entero. ¿Y qué ocupaba? Que oraran por Él. ¿No puedes orar una hora por tus hijos? ¿No puedes rogarle a Dios por tus hijos? La palabra de Dios es muy clara. Al que pide, se le va a dar. Al que toca y al que busca, va a encontrar. ¿Por qué no hemos pedido? ¿Por qué no hemos tocado? ¿Por qué no hemos buscado, hermanos? Porque nos falta fe en la palabra. No tenemos fe en la palabra. No creemos la palabra. No creemos que Dios todavía puede hacer algo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con la ciudad de Nogales. Cuando miras la ciudad así, hermanos, y miras tanta gente cometiendo toda clase de barbaridad, no te afliges. No te duele en tu corazón ver cuántas personas, cuántos niños se están involucrando en el narcotráfico, cuántos lo están enganchando, cuántos están robando a esas niñas para convertirlas en niñas prostitutas. No te afliges en tu corazón, hermano. Ver cómo está
nuestro territorio, con tanta maldad y tanta violencia, con tanta perversidad que hay en todas partes, con tanta corrupción que podemos ver. Dice que este justo hombre cada día afligía su alma al ver los hechos inicuos de ellos. Solamente oraba. Y tal vez decía: Señor, pues libérame mi casa, libera mi familia. Pero ¿qué sucedió con este hombre? Si usted lee toda la historia, se fue con su tío era Abraham. Tuvieron unas diferencias por causa de las borregas. Él dijo a Abraham: bueno, si tú agarras a la izquierda, yo agarro a la derecha. Y este hombre, pues la avaricia, miró que la ribera del Jordán era lo más bonito, lo más abundante, donde había más hierba para sus ovejas, pero no sabía que ese lugar lo iba a llevar a Sodoma y Gomorra. Y fue seducido. Dice la palabra de Dios que vivía en tiendas, quitó una tienda, al rato la movió más cerca de Sodoma, y al rato la volvió más cerca y más cerca de Sodoma, hasta que entró a Sodoma. Y se quedó ahí. La avaricia lo iba llevando a buscar los mejores pastos para sus ovejas, pero inconscientemente él entró a un lugar de maldad y de perdición. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Génesis, que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos en gran manera y que aborrecían a Dios. No querían saber nada del Señor. Así era esa generación, dice hermanos. Pero él entró a Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 18, usted puede ver cómo Abraham comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra. Tal vez eran 50, Señor. Tal vez eran 20. Tal vez eran 10. Bueno, Señor, habrá 5. Por amor a Señor, no lo voy a destruir. Hermanos, dejemos que Dios gobierne por medio de su palabra en nuestras casas, en nuestras vidas. Que sea el Rey, que sea el Señor de nuestras vidas. Que Él gobierne en mí y en usted también, hermano. Que Él nos guíe por medio de su palabra en nuestra casa. No busque otros métodos, hermano, ni tampoco busque atajos que digan: es que si hago así, pues de esta manera, así y así. No. Aquí no valen los métodos ni los atajos mundanos, mi hermano. Así que seamos nosotros verdaderos representantes de Dios aquí en la tierra. Seamos verdaderamente nosotros referentes y no solamente exponentes. No emocionemos a la gente nada más, mi hermano. Recibe a Cristo, ya vas a irte al reino de los cielos. Invita a Cristo en tu corazón. No, tienes que arrepentirte. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que sacar todo lo que en tu casa hay. Imágenes, ídolos. Todo lo tienes que quebrar. Deja de ver pornografía. Deja de usar ese lenguaje vulgar, grosero. Quítate la ira y el enojo de tu corazón. Tienes que ser confrontado. Deja de escuchar ese tipo de música, porque te va a seducir y te va a llevar de vuelta a atraparte. No sigas escuchando música mundana. Tiene que ser confrontado, el vecino, el amigo, pero no le diga: ¿qué me dijeron? Que nomás que se recibiera a Cristo. No. El mensaje del reino de los cielos: arrepentidos y creer al Evangelio y convertidos. Arrepiéntanse y conviértanse.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, arrepentidos. Los apóstoles, arrepiéntense para que sean borrados vuestros pecados y vengan de su presencia tiempo de refrigerios. Hechos 2:38. Y bautícense en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecado. Y bautícense. Entonces primeramente es el arrepentimiento. Hay que pedir perdón de corazón y confesarle al Señor. Pero no se excuse y no le excusa, esos son los ataques. Y esos son, mis hermanos, también métodos que no están escritos en la Biblia. La palabra de Dios dice, arrepiéntanse, pida perdón. ¿Qué dice la iglesia en Éfeso capítulo 19? Cuando aquellos que practicaban brujería y hechicería trajeron, ese era el verdadero arrepentimiento, se arrepintieron y trajeron los libros y los mágicos que tenían ellos para invocar espíritus inmundos y los quemaron, dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Gedeón cuando iba a empezar el ministerio? Vas a ir a casa de tu padre, ahí tiene 2 ídolos y los vas a quebrar, los vas a tumbar y los vas a quemar, Señor. Fue arrepentimiento. Y eso es precisamente lo que nos tiene atados a muchos. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición en esta hora.